Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué vamos a hacer? A estudiar la Biblia de una manera sencilla, el tema, el tiempo, lo que nos dé, porque pues lo importante es aprender y no meter tantos datos a nuestra cabeza. Mientras yo comparto las diapositivas, puedes ir por tu bebida preferida o poder ponerte cómodo, quita cualquier distractor que puedas tener al lado y para que prepares tu mente, tu corazón, para que puedas asimilar todo lo que el Espíritu Santo nos quiere compartir en el día de hoy. Entonces, vamos a compartir, yo creo que, a ver, un segundo, me imagino que ya deben estar viendo la pantalla verde. Ya está saliendo y voy a quitar los controles flotantes. Bajo esto por acá y listo. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarme cada semana. A veces me demoro más de una semana porque realmente para los que no saben, yo cuido a mis padres que son ancianos. A propósito, hoy es 20 de julio y mi madre está cumpliendo 99 años. Mi papá también vive, entonces a veces no tengo todo el tiempo que quisiera para dedicar a preparar estas clases y sobre todo para poderlas montar en YouTube. Para los que vienen por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto. Y como les decía, lo que hacemos aquí es estudiar la Biblia. Hoy nos encontramos en la clase número 163. Para las personas que quieran ver las 162 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga, le hacen clic en un icono que tiene unas flores rojas, un paisaje, entran a la sección de videos y allí las van a encontrar todas en orden. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario también lo pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar en esas 162 clases? Ya tenemos todos los libros del Nuevo Testamento. Este año empezamos a estudiar los libros del Antiguo Testamento. Ya está Génesis, Éxodo, que lo terminamos la semana pasada. Y hoy vamos a empezar entonces con el libro de Levítico. Para los que les gusta tomar nota, entonces para que estén listos. Sin embargo, siempre me gusta recordar los puntos claves de la clase anterior para ponernos en contexto, sobre todo para los que vienen por primera vez. Casi todo el libro del Éxodo estuvimos estudiando algo importantísimo que a veces se pasa por alto porque no lo voy a negar, a veces es un tema un poquito ladrilludo, es decir, que como que, ay, como que nos aburre, como que nos da pereza oír tantos números, tantas medidas, que se repite tanto la información, pero hemos descubierto unos tesoros impresionantes. Los alumnos con los que he estado hablando me han dicho que también han disfrutado, al igual que yo, hacer este estudio un poquito más profundo, haciendo una traducción simultánea, no solamente de la parte material y física y natural, sino del mensaje sobrenatural que hay. Hemos estado estudiando la construcción del tabernáculo, lo que posteriormente se convertiría en el templo de Jerusalén. Recuerden ustedes que la nación de Israel, que es la nación escogida por Dios, desde el momento en que nace su corazón y su columna vertebral gira alrededor de un edificio conocido como el tabernáculo. Vamos a hacer un pequeño recorrido por este tabernáculo simplemente para afianzar lo que ya hemos estudiado todas estas clases y para que no haya ninguna duda de cómo funcionaba el tabernáculo. ¿Por qué? Porque hemos descubierto de una manera hermosa, primero, que todo lo que tiene que ver con el tabernáculo era una sombra detallada y perfecta de características y de actividades que el futuro Mesías tenía que realizar. Es decir, que fueron una serie de pistas que Dios le dejó a la nación de Israel, una serie de rituales y de actividades que tenían que hacer, que iban a señalar directamente al futuro Mesías para que ellos no tuvieran duda de reconocer al Salvador. Y todo eso se cumplió en la persona de Jesucristo. Pero ustedes saben que infortunadamente por la corrupción del ser humano, por esa inclinación a pecar, porque las autoridades definitivamente se desviaron totalmente de lo que Dios quería,
cuando llegó ese Mesías, cuando llegó ese Salvador que empezó a demostrar con cada actividad, con cada palabra, con cada gesto, que era lo mismo que ellos habían estado haciendo durante años y años y años, no lo reconocieron y muchos de ellos no quisieron reconocerlo porque se sentían cómodos en ese ambiente de prosperidad, de fama, de reconocimiento que habían tenido durante tantos siglos. Entonces, no solamente era unas pistas para reconocer al Mesías, sino que también son una serie de instrucciones para que nosotros hoy en día, los que pertenecemos al nuevo pacto, es después del sacrificio de Jesucristo, tengamos todas las instrucciones claras de cómo vivir nuestras vidas. Entonces es mucho más de ver cómo se construye un edificio. Sin embargo, para poder entender todo eso, tenemos que empezar por el principio y es identificar correctamente en qué consistía el tabernáculo, lo que después va a ser el templo de Jerusalén. El tabernáculo era una construcción que inicialmente pues era construido de telas y de materiales que fuera fácil armarlo y desarmarlo, porque ellos, aunque no lo sabían en este momento, iban a estar en el desierto 40 años y iban a tener que acampar, que recorrer el desierto hasta llegar a la tierra prometida y tenía que ser un montaje rápido, que no fuera dispensioso y que quedara siempre perfectamente bien construido el tabernáculo. Entonces es un rectángulo formado por cortinas y por una serie de vigas o de asas y se manejaron unos materiales que tienen un significado espiritual grandísimo, tanto en el exterior como en el interior. Entonces ya vimos, no lo voy a repetir hoy acá, que las paredes exteriores y la edificación que hay en el interior del tabernáculo, que también tiene paredes y tiene techo, se utilizaron cortinas de unos materiales para que fueran resistentes a ese clima tan difícil que tiene el desierto y todas las experiencias climáticas y de viento y de insectos y de animales que el tabernáculo iba a tener durante 40 años para que resistieran todo eso y el armarlo y desarmarlo para que no se desgastara. Entonces, el tipo de cortinas y de pieles que se utilizaron tenían ese fin. Los colores, todo tiene un símbolo. A grosso modo, les recuerdo que se utilizaba madera, es una de las cosas que más se utilizó, perdón, aunque siento que me va a dar acceso de tos y empiezo a toser y no me para nadie. Y recuerden que la madera significa la humanidad, porque todo esto que está pasando, todo esto que nosotros hemos estado estudiando en la Biblia, todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento tiene una sola historia, que el ser humano perdió algo, perdimos la vida eterna y plena que Dios tenía diseñada para los seres humanos por causa de la mala decisión que tomaron nuestros representantes legales en el Edén al desobedecer a Dios. Y toda la Biblia nos cuenta esas oportunidades que Dios nos dio para recuperar ese paraíso perdido, cosa que siempre de una manera vergonzosa fracasábamos, hasta que definitivamente el mismo Dios se convirtió en hombre para podernos devolver, regalarnos nuevamente ese paraíso perdido, esa vida eterna. Ese es el tema de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Perdimos algo y lo podemos recuperar. Lo perdimos por causa de un hombre llamado Adán. Por lo tanto, como Dios es justo, lo recuperamos solamente por causa de un solo hombre llamado Jesucristo. Así está la balanza totalmente perfecta. Entonces, la madera significa la humanidad porque todo es para nosotros, que la humanidad recupere el paso perdido. Muchos de los muebles que están adentro están recubiertos de oro. El oro significa divinidad porque definitivamente los seres humanos no pudimos recuperar el paraíso perdido. Tuvimos que tener la intervención directa de Dios para poder tener acceso nuevamente a esa vida eterna y plena. Estas bases de madera que forman las paredes exteriores del tabernáculo tienen en la punta unos capiteles de plata. La plata significa redención, es decir, que tenía que pagarse un precio para poder recuperar el paraíso perdido. Y ese precio definitivamente nosotros nunca íbamos a poder tener ese precio tan grande para poder recuperarlo. La plata nos recuerda permanentemente que teníamos que tener a alguien que sí tuviera ese gran tesoro para devolvernos el paraíso, que nosotros teníamos que ser redimidos, comprados por alguien. Algunos muebles eran cubiertos de bronce y el bronce significa juicio.
En todo caso, el ser humano pecó y como para que el amor sea verdaderamente utilizado de la manera correcta, definido de la manera correcta, no puede haber amor sin justicia. Entonces, aunque Dios es 100% amor, también es 100% justo. Y precisamente una de las maneras de demostrarnos Dios su gran amor es a través de la justicia. Entonces, tenía que haber un juicio por el pecado. Y ese bronce nos recuerda que para nosotros poder ser redimidos, es decir, tener nuevamente acceso al paraíso, tiene que haber algo de nuestra parte que se llama arrepentimiento por nuestros pecados, porque sí o sí vamos a pasar por un juicio. La ventaja aquí es que tenemos un gran abogado, al Salvador, que él paga nuestra fianza para poder regresar nuevamente a esa bendición que Dios nos dio de una vida plena y eterna. Entonces, miren, es todo este significado tan importante y solamente estamos viendo las paredes exteriores del tabernáculo. La otra cosa es solamente una entrada, que es lo que vemos aquí con cortinas azules, blancas, rojo, carmesí. Ya en las clases anteriores sabemos el significado de todos estos colores, pero la única manera de entrar al tabernáculo era por una entrada. Lo que nos está enseñando es que la única manera de tener nuevamente acceso al paraíso, a la vida eterna y plena, es a través de una puerta que se llama Jesucristo. El tabernáculo representa la presencia de Dios en medio del pueblo, literalmente la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios llegaba al tabernáculo, al lugar santísimo, para estar junto a su pueblo. Posteriormente, con el sacrificio de Jesucristo, pues sabemos que todos estos rituales y todo lo que se hacía aquí, pues fue reemplazado por Jesucristo, porque Él cumplió una vez y para siempre por todo lo que ellos duraron haciendo durante siglos. Pero aquí lo importante es saber que no todos los caminos llevan a Roma, eso sí era verdad ese dicho, pero eso no se puede aplicar a la vida espiritual. No cualquier camino espiritual lleva a Dios. Entonces, porque muchas personas piensan que no importa en quién crees tú, que al final todos vamos a ir al cielo, no. Durante siglos estuve enseñando a través del tabernáculo que hay una sola entrada a la vida plena y eso se llama Jesucristo. ¿Qué veíamos entonces? Ya después de pasar esa estructura exterior, entramos a la parte interior que se conoce como el atrio o el patio exterior. Lo primero que se encontraba el pueblo era con un mueble que se conoce como el altar del holocausto, un mueble de madera recubierto de bronce, y allí era donde se realizaban los sacrificios de los animales. Todos los judíos, toda la nación de Israel podía entrar al tabernáculo y allí se encontraban de primera con el altar del holocausto, que era donde se hacían los sacrificios de los animales, el derramamiento de sangre, porque recuerden ustedes que desde Adán y Eva por decisión del mismo hombre, la única manera para que Dios nos perdone los pecados es a través de el sacrificio de un inocente y el derramamiento de su sangre. Entonces, en el altar del holocausto era donde se sacrificaban los animales y se quemaba la ofrenda. Más adelante se encontraba otro mueble que se conocía como la fuente de bronce, que era donde los sacerdotes se lavaban, porque después de hacer todos esos sacrificios, pues todo se llenaba de sangre y la enseñanza es hermosísima porque no solamente habla de una limpieza, una higiene física que se necesitaba. Ustedes imagínense, yo cuando doy las clases directamente que pues se facilita más porque pues hay retroalimentación de preguntas y de respuestas, pues imagínense ustedes cómo sería el olor, la sangre, las vísceras, cadáveres. Entonces eso tenía que estar muy aseado para que no hubiera epidemias, enfermedades, infecciones. Entonces la parte física de higiene tenía que ser obedecida al 100%, pero también es una enseñanza de la limpieza espiritual. Después entonces encontramos esta estructura interior que está dividida en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, recapitulemos. En el tabernáculo está dividido en tres partes, el patio o atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Al patio o atrio podían entrar todos los judíos, todo el pueblo de Israel, donde entregaban los animales.
Al lugar santo podían entrar únicamente los levitas, todos los israelitas que pertenecían a la tribu de Leví, que se conocían como sacerdotes, porque allí se hacían una serie de ceremonias que tenían totalmente que ver también con el perdón de los pecados y con dándole gracias y gloria a Dios. Y el tercer lugar, el lugar santísimo, solamente podía entrar una persona una vez al año, que era el sumo sacerdote. Entonces, dentro del lugar santo se encontraba el candelabro o la menorá, que era el que le daba la luz. Todo tiene un significado espiritual también que nos lleva a la persona de Jesucristo, porque recuerden que todo eso estaba cubierto de telas, entonces era oscuro, no tenía ventanas y para que los sacerdotes pudieran hacer todos los rituales, pues necesitaban luz. Eso lo proveía el candelabro o menorá, que tenía que estar prendido siempre. Estaba la mesa de los panes, que simbolizaba no solamente provisión, sino también otras cosas. Vean las clases anteriores. Y el altar del incienso. Allí no se hacían sacrificios de sangre, sino con unas aromáticas, unas hierbas que Dios también dio todas las recetas. Era precisamente, simbolizaba esas oraciones que llegaban al cielo. Y nos encontrábamos con una segunda cortina, porque la primera gran cortina es la de la puerta de entrada del tabernáculo. Esta segunda cortina que se conoce como el velo, que es engañoso el título porque es una cortina gigante, gruesísima, importantísima porque separaba el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo entonces entraba solamente el sumo sacerdote y allí únicamente se encuentra el arca del pacto, una especie de baúl gigante de madera recubierto de oro y con un simbolismo impresionante. Entonces, ese es el tabernáculo, exactamente igual después se convirtió en el templo de Jerusalén, pero ya no era hecho de cortinas, sino ya de piedra labrada, hermosísimo. Y lo otro importantísimo eran las vestiduras sagradas sacerdotales, porque recuerden que cada pieza de esas vestiduras también tiene un significado que nos lleva a la persona de Jesucristo. Bueno, chicos, aquí terminamos entonces con el resumen, como terminamos el libro del éxito del Éxodo, perdón, que también fue un éxito haberlo terminado. Y comenzamos entonces con el tercer libro, Levítico, que en hebreo se dice Vayikra. Vayikra significa y él llamó, refiriéndose a Dios, que Dios llamó dentro de las 12 tribus de la nación de Israel, llamó a la tribu de Leví para que fueran los encargados de todo lo que tenía que ver con el templo. ¿Por qué escogió a la tribu de Leví? Porque Moisés y Aarón, que fueron sus grandes instrumentos, sobre todo Moisés, para sacar a la nación de Israel de Egipto, y de ser su mano derecha en todo ese recorrido que tuvieron por el desierto, eran de la tribu de Leví. Entonces ellos se ganaron la lotería sacerdotal gracias a Moisés y la tribu de Leví era la encargada del templo. Entonces, Vayikra significa y él llamó, y Levítico, que se traduce así, es porque significa perteneciente a la tribu de Leví. Entonces nos vamos a centrar un poquito más, solamente hay muchas cosas que tiene que hacer toda la nación de Israel. Recuerden que para esta instancia, cuando Dios ya había dado varias oportunidades a toda la humanidad para recuperar el paraíso perdido, que es lo que conocemos como las dispensaciones, y hubo un fracaso total siempre, es cuando Dios decide escoger a una nación únicamente como representante de toda la humanidad para que ellos cumplan ese papel de ser santos, es decir, de ser apartados, diferentes al resto de la humanidad, para que a través de ellos llegara la bendición del manual de instrucciones de la Biblia y que a través de ellos llegara el Salvador. Entonces, la importancia de la tribu de Leví la vemos aquí. El autor de este libro es Moisés, que sabemos que los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que conocemos como el Pentateuco, fueron escritos por Moisés. Es un libro más cortico, tiene 27 capítulos. Veníamos de estudiar Génesis, que tiene 50 capítulos, y Éxodo, que tiene 40 capítulos. Este es significativamente más pequeño. Y los eruditos le ponen la fecha 1440 antes de Jesucristo de que se haya escrito este libro. Entonces, el Levítico, el propósito de este libro es muy sencillo. Es un manual.
es un manual de instrucciones para los sacerdotes en donde se especifica los deberes sacerdotales, es decir, todas las cosas de una manera detallada y clara, todos los deberes que tienen que hacer los sacerdotes en cuanto a la adoración y en cuanto a cómo debe ser su vida personal, una guía de vida santa para todos los hebreos, no solamente para los sacerdotes, para la tribu de Leví, sino para toda la nación de Israel. El libro de Levítico, como les decía, es el tercer libro del Pentateuco, en hebreo la Torá, y funciona esencialmente como un manual de santidad. También allí se va a dar todo el reglamento de cómo adorar, todas las leyes sacerdotales para el pueblo de Israel después de que ellos salieron de Egipto. Pero su propósito central es responder a una pregunta fundamental. ¿Cómo puede un pueblo pecador vivir cerca de la presencia de un Dios santo sin ser destruido? Que es la misma pregunta que nosotros nos debemos hacer hoy en día. Definitivamente nosotros estamos inclinados a la maldad de una manera evidente. Todo nuestro ser está inclinado a hacer lo malo. Así una persona dice, no, yo me voy al cielo porque yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, pero se les olvida que ante Dios no hay clasificación de pecados y que el asesinato es igual de malo como la envidia, como los chismes, como la mentira, como la ira, una cantidad de pecados que nosotros pensamos que son de categoría menor y que no hacen mella en la salvación, pero que definitivamente no nos dan el título de hijos de Dios si nosotros no corregimos eso. Entonces, también la pregunta es para nosotros, ¿cómo nosotros, seres tan pecadores, tan egoístas, tan desagradecidos, tan narcisistas, podemos estar cerca de la presencia de un Dios que es santo, 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 que ha demostrado tanta paciencia y tanto amor para los seres humanos? Y este libro de Levítico, a través de toda la construcción del tabernáculo y de la manera como se hacen los rituales y las ceremonias, nos dan claves para que nosotros sepamos cómo debemos vivir una vida cristiana. Entonces, el libro se desarrolla inmediatamente después de la construcción del tabernáculo al final del Éxodo. Dios ahora habita en medio de su pueblo y les da las reglas de convivencia. Levítico capítulo 1. Y vamos a estudiar los versículos del 1 al 9. Son porciones largas, pero se van a dar cuenta que primero son súper repetitivas. Vamos a tratar de, aunque voy a leerlos, al principio pensé no voy a leer todos los pasajes, pero pienso que sí es importante que si Dios quiso que estuviera plasmado por escrito en el manual de instrucciones y no solamente una vez, sino muchas veces repetir lo mismo. ¿Se acuerda que lo decíamos la clase pasada? Definitivamente porque nosotros los humanos solamente aprendemos a base de repetición y repetición. Entonces, vamos a prestar oídos, vamos a ponerle toda nuestra mente. Dejemos atrás, chicos, no se dejen, por favor, inundar de el mal de estos últimos años, de que las personas entonces, gracias a las redes sociales y a TikTok, y a Instagram y de estar moviendo su dedito en el celular, ahora no se pueden concentrar más de 20 segundos en algo, por favor. El cerebro es un músculo y si no se utiliza, como todo músculo que no se utiliza, se atrofia. Entonces, por favor, que no se haga verdad como el título de este libro de Generación de Idiotas. Por favor, concentrémonos, leamos para que entendamos lo que vamos a aprender. ¿Listo? Es un trato entre los dos. Versículos del 1 al 9 dice. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Le ordenó que dijera a los israelitas, cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino. Si el animal que ofrece en holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada en su lugar y servirá para obtener el perdón de sus pecados. Después degollará el ternero ante el Señor y los hijos de Aarón. Los sacerdotes tomarán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego le quitará el cuero a la víctima del holocausto y la cortará en trozos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y echarán leña. Después acomodarán los trozos sobre la leña encendida del altar junto con la cabeza y el cebo. Las entrañas y las patas se lavarán con agua
y luego el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, una ofrenda puesta al fuego cuyo aroma es grato al Señor. Y en la clase en vivo al final me reía mucho porque pues yo les decía que para mí es impresionante leer esto. Me da, la verdad, yo soy malísima para entrar a las clínicas para ver sangre. Me da náuseas y de todo es horrible. De niña vi que mataron una gallina y jamás en la vida comí gallina porque vi que mataron una gallina. Entonces, para mí es impresionante ver que tenían que ir casi todos los días con animales para sacrificarlos y untarse de sangre, salpicados de sangre. Y al final me comentaban muchos alumnos de que ellos eran del campo, que sabían matar gallinas, que sabían rellenar el cuello, que habían trabajado en mataderos, matan cerdos. Para mí es impresionante, pero para muchas personas esto realmente no es algo tan terrible. Pero sé que muchas personas piensan como yo y le damos gracias a Dios que gracias a Jesucristo, hoy en día nosotros no tenemos que ir a las iglesias los domingos, cada uno con un animalito para degollarlo y sacrificarlo como holocausto a Dios. Aquí se está explicando los requisitos y el significado del holocausto. La primera de las 5 ofrendas principales del tabernáculo, o sea, hay 5 formas diferentes, 5 sacrificios diferentes. Esto es para pedir perdón por los pecados. Dios ya no habla de forma distante desde el trueno del monte Sinaí. Recuerda que recién salieron de Egipto, era Moisés el que subía a la cima de la montaña y el pueblo lo único que oía eran truenos y relámpagos. Aquí Dios ya está literalmente en medio del campamento porque la presencia de Dios llega allí al tabernáculo. Esto muestra a un Dios que desea habitar en medio de su pueblo y proveer un camino de reconciliación. El texto indica cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor y nosotros siempre tenemos que analizar cada frase con mucho detalle. Eso es lo que significa escudriñar las escrituras. Les he dicho mucho, Dios jamás nos dijo lean la Biblia, sino dice escudriñen, porque mire, esta frase, cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda, nos indica que la adoración genuina no nacía de la imposición sino de un corazón deseoso de honrar a Dios. Es decir, cuando ustedes sientan ese deseo de traerme en una ofrenda, no es ustedes tienen que venir, no, cuando sientan ese deseo. ¿Qué se requería? Primero, el animal más valioso y fuerte de la manada era el que se tenía que escoger. No se permitían animales con defectos, ni ciegos, ni enfermos, ni cojos. Esto enseña que a Dios se le entrega lo mejor, porque al fin y al cabo a nosotros nada nos pertenece, cualquier sea, si sea una aguja, la tenemos gracias a Dios. Entonces, a Dios se le entrega lo mejor y también es una prefigura de la perfección del futuro sacrificio que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Y fíjense en esto tan importante, el oferente, es decir, la persona que iba con el animal, apoyaba firmemente su mano sobre la cabeza del animal. Este acto simbolizaba la transferencia de la culpa. El animal moría sustitutivamente en lugar del pecador, es decir, que el que merecía morir era yo. O sea, si fuera por la justicia justa de Dios, por mi pecado yo debería ser sacrificado, pero Dios permite que haya un sustituto, que en todo este tiempo que existe el tabernáculo y el templo es a través de animales. Después ya ese papel lo ocupó Jesucristo una vez y para siempre. Entonces ya yo ya no me sacrifico, sino que al aceptar a Jesucristo, estoy recibiendo esa justificación para acceder al Padre Celestial. El adorar el adorador, mire que esto también me sorprendió a mí muchísimo porque yo pensé que la persona simplemente, que el israelita simplemente llevaba el animal y se lo entregaba al sacerdote. No, era el mismo israelita, el mismo hebreo, es decir, la misma persona. Si esto ocurriera ahorita, tú y yo seríamos lo que cogeríamos el animal y lo degollaríamos. Es decir, es el mismo adorador el que degolla al animal y ahí sí lo cogen los sacerdotes para esparcir la sangre alrededor del altar. Recuerden que la sangre es lo que purifica y santifica todos los elementos que se utilizan en el tabernáculo. En la teología bíblica, la sangre representa la vida entregada para efectuar la expiación y el perdón. Con el sacrificio de Jesucristo al entregar su sangre,
esa sangre derramada por Jesucristo nos purifica a nosotros, a los que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Hoy en día se hace de manera espiritual, simbólica, pero en este momento con los israelitas es de una manera física, literal. A diferencia de otros sacrificios que vamos a aprender más adelante, donde una parte era consumida por los sacerdotes, o sea, cuando se sacrifica el animal, parte de la carne servía de almuerzo para los sacerdotes o el oferente, en este holocausto el animal se quemaba totalmente. Esto representa una consagración y entrega absoluta de la vida del adorador hacia Dios. La frase ofrenda quemada de olor grato significa que Dios aceptaba el sacrificio con agrado viéndose complacido por la obediencia, o sea, hicieron el ritual tal cual como Dios lo había dicho, por la fe. Creen que al hacer el ritual Dios perdona sus pecados y la devoción de la persona. Creen en ese Dios santo que necesita ese sacrificio como símbolo para pedir perdón. Versículos del 10 al 13. Si alguien ofrece un holocausto de ganado o vino, el anterior era de vacuno, de vacas, sea de corderos o de cabras, deberá presentar un macho sin defecto. Lo degollará ante el Señor en el costado norte del altar y los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Luego lo cortará en trozos, los cuales el sacerdote acomodará sobre la leña encendida del altar junto con la cabeza y el cebo. Las entrañas y las patas se lavarán con agua y el sacerdote lo tomará todo y lo quemará en el altar. Es un holocausto, una ofrenda puesta al fuego cuyo aroma es grato al Señor. Aquí entonces se detallan las instrucciones divinas para el holocausto cuando se van a entregar ovejas o cabras. El animal, igual que el anterior, que las vacas, debía ser perfecto físicamente. Pero aquí se agrega un detallito, se está especificando un punto geográfico exacto dentro del tabernáculo para mantener un orden sagrado en el ritual. Acá se dice que el animal se debe poner al norte del tabernáculo. Y después de que el oferente lo degolla, los sacerdotes, los hijos de Aarón, esparcen la sangre alrededor del altar. El resto del ritual es igual, no importando el animal, siempre va a ser los mismos pasos. Así se entregue una vaca, una oveja, una cabra, una paloma, una ofrenda de cereal, siempre va a ser lo mismo. Bueno, las de cereal, pues no hay derramamiento de sangre, pero cuando es un animal, bueno, hay una excepción también más adelante, lo vamos a ver, es el oferente el que lo degolla, pero es los sacerdotes los que derraman la sangre en el altar y en los objetos que se van a utilizar. Recuerden que la sangre representa la vida. Este acto simboliza que la vida del inocente cubrirá las faltas del oferente, no como la interpretación errónea que hacen los testigos de Jehová, que llegan hasta el punto de que no reciben transfusiones de sangre ni donan sangre, porque dicen que cuando Dios dice la frase de que la sangre representa la vida, quiere decir que si donan o reciben sangre están pecando, están totalmente, es una manera inmadura e infantil de interpretar las escrituras. El animal dice que se debía cortar en pedazos y sistemáticamente junto con su cabeza y su grasa ponerlo sobre el altar. Es simple, esto permitía que al cortarlo en pedacitos el fuego consumiera el cuerpo de manera uniforme y ordenada. Si se mete todo completo, pues es dura más tiempo en quemarse y de pronto no se quema todo parejo. Las partes internas del animal y las patas porque las patas son las que caminan sobre la tierra y se ensuciaban, debían lavarse con agua antes de ser quemadas, porque Dios exige limpieza. Esto es un símbolo físico, pero que también se debe aplicar a la parte espiritual. Limpieza absoluta, tanto externa como interna. Versículos 14 al 17. Si alguien ofrece al Señor un holocausto de ave, deberá presentar una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar para quemarla. Le arrancará la cabeza, después exprimirá la sangre en un costado del altar y le quitará también el buche y las entrañas y los arrojará hacia el costado oriental del altar donde se echa la ceniza. Después la desgarrará por las alas, pero sin arrancárselas. Entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña encendida. Es un holocausto o una ofrenda puesta al fuego es un aroma grato al Señor. Venga, que es que me está tapando aquí, cuyo aroma es grato al Señor.
Entonces, aquí se están detallando las instrucciones divinas para el holocausto de aves. ¿Sí ven? Ya vamos por el tercer holocausto. El primero fueron las instrucciones cuando se trata de ofrendar una vaca. El segundo, algún animal ovino, ovejas o cabras. Y aquí ya nos está hablando de aves. Es un sacrificio diseñado específicamente para que las personas con menos recursos económicos pudieran acercarse a Dios y recibir expiación. No todos los israelitas tenían los medios económicos para comprar una vaca, una oveja, una cabra para llevarlas a sacrificar. Entonces, fíjense que las tortas y las palomas eran abundantes y accesibles en Israel, hasta gratis las podían conseguir, simplemente era ir al campo y conseguirlas, garantizando que el factor económico jamás fuera un obstáculo para recibir el perdón o demostrar devoción. No solamente los holocaustos se hacen para pedir perdón, sino también para dar gracias o para hacerle peticiones y simplemente para alabar y adorar a Dios. A diferencia de los animales grandes, de las vacas, las cabras, las ovejas, donde era el oferente quien degollaba a la víctima, aquí es el sacerdote quien realiza todo el proceso debido al tamaño del ave. Quitar la cabeza de una manera rápida y segura aseguraba una muerte instantánea y exprimir la sangre en la pared del altar cumplía el principio vital de la expiación. Entonces los sacerdotes eran entrenados. Yo no sé si ustedes han visto mujeres en el campo que van y al gallinero cogen una gallina y eso mientras uno parpadea ya le ha torcido el cuello, ya le está quitando las plumas. Dios mío, tienen una destreza impresionante. Pues aquí los sacerdotes se preparaban para eso y si un oferente como yo llevaba la pobre ave sufriría mucho porque no tendríamos ni la fuerza ni el estómago para sacrificarlas correctamente. El buche de la paloma, porque contiene los restos de comida no digerida y las plumas se consideraban impuros, no aptos para el consumo del fuego sagrado. Entonces eso se le quitaba para no ser quemado. Se arrojaban a un lado, al lado oriental, la zona designada para los desechos antes de ser retirados del campamento. El chute de basura quedaba en la zona oriental del tabernáculo. Entramos, chicos, a Levítico capítulo 2. A ver, ¿qué más enseñanzas hermosas tenemos aquí? Aunque aparentemente, y el que le hace un vistazo a la Biblia dirá, uy, qué cosa tan horrible todo eso, pero mire todo lo que estamos aprendiendo. Levítico 2, versículos del 1 al 3 dice. Si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta será de flor de harina refinada sobre la cual pondrá aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Allí tomarán un puñado de harina refinada con aceite junto con todo el incienso y el sacerdote quemará esa ofrenda memorial en el altar. Es una ofrenda puesta al fuego cuyo aroma es grato al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Entre las ofrendas puestas al fuego que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Entonces, ya como que aquí terminamos un poquito de la parte sangrienta. Aquí se establecen las instrucciones bíblicas para la ofrenda de cereal, también conocida como oblación o minjá, destacando el uso de flor de harina, aceite de incienso y determinando que una porción se quema para Dios, mientras que el resto pertenece a los sacerdotes. Aquí entonces vamos a entrar a un curso intensivo de panadería y galletería. Entonces, una parte va como ofrenda a Dios, pero el pueblo y los sacerdotes pueden comerse en el resto. Versículos 4 al 10. Si presentas una ofrenda de cereal cocida al horno, esta será de panes de harina refinada sin levadura, amasados con aceite o de hojuelas sin levadura untadas con aceite. Si presentas una ofrenda de cereal cocida en la sartén, la ofrenda será de harina refinada sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y le echarás aceite. Es una ofrenda de cereal. Si presentas una ofrenda de cereal cocida a la olla, la ofrenda será de harina refinada con aceite. Así preparada la ofrenda de cereal, se la llevarás al Señor, es decir, se la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote, luego de tomar una parte como ofrenda memorial, la quemará en el altar. Es una ofrenda puesta al fuego cuyo aroma es grato al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Entre las ofrendas puestas al fuego que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Fíjese en esto tan bonito, esto que a pesar de que no incluye el derramamiento de sangre, que ya sabemos que es tan importante para el perdón de pecados,
Estas ofrendas de cereal son supremamente sagradas porque no representan algo que va más allá del arrepentimiento por los pecados, sino es de agradecimiento y de alabanza ante Dios. Dios entonces especificó tres formas distintas en las que el adorador podía cocinar su ofrenda, lo que permitía que cualquier persona, independientemente de sus utensilios domésticos, pudiera presentar un regalo al Señor. Es decir, hay tres recetas diferentes que son aceptadas por Dios como ofrenda, para que las personas no dijeran, no, Señor, yo no tengo en mi carpa microondas, no puedo hacer la ofrenda, no tengo en mi carpa un horno industrial. Entonces, no, hay tres recetas diferentes que son las siguientes. Primero, cocida al horno. Podían ser tortas gruesas de flor de harina amasadas con aceite o hojaldres, galletas delgadas untadas con aceite. Un horno se puede improvisar de muchísimas maneras, entonces la persona podía hacer las galletas o el pan de esta manera al horno. Otra receta, hecha en sartén o plancha. Una masa cocinada en una superficie plana que luego debía partirse en pedazos para derramar más aceite sobre ella. Entonces algunos decían, ah, yo tengo una batería de cocina, eso tengo 50 ollas, sartenes con sus tapas. Entonces ellos podían hacer la ofrenda hecha en sartén o plancha. Y la otra forma era hecha en cazuela u olla. Uy, los que más tenían, entonces ya era una batería de cocina mucho más grande. Y era harina cocida profundamente en aceite, probablemente frita o hervida. Entonces, tres recetas diferentes. Aunque los cristianos ya no presentan panes físicos en un altar, o sea, vamos a la panadería, pero no llevamos, aunque miren que sí hay una forma del pan, ¿no es cierto? Cuando tomamos la cena del Señor. Este pasaje de la Escritura enseña principios permanentes. Primero, devoción total. ¿Cómo, qué significa todo esto que hacían los israelitas en esa época? ¿Cómo lo llevamos, lo traemos al día de hoy? La devoción, a través de la devoción. Nos invita a consagrar el fruto de nuestro trabajo diario, no tiene que ser físico, porque realmente los campesinos son los que pudieran entregar más fácilmente algo físico, pero si una persona trabaja en computadores, ¿qué le puede entregar? No puede llevar el computador o el módem o el ratón, el mouse o qué sé yo, el teclado a la iglesia el domingo, ¿no es cierto? Entrega es la manera como trabaja, el gozo y la excelencia con con lo que hace. Entonces, la adoración sincera, libre de la levadura de la maldad. Recuerden que levadura en el Antiguo Testamento significa pecado, engaño o falsedad. Es decir, la manera como tú trabajas, cómo te llevas con tu jefe, cómo respetas a tu jefe, cómo te llevas con tus compañeros. Todo eso es devoción total a Dios a través de nuestro trabajo. ¿Qué significa también estas ofrendas hoy en día? Vivir sin levadura. Es un llamado a presentar una adoración sincera, libre de levadura, de la maldad, del engaño, como les decía, de la falsedad. Y también sustento mutuo. Refleja la importancia de cuidar, de respetar y sustentar materialmente a quienes ministran y enseñan la palabra de Dios en la comunidad. Entonces también nos enseña el principio de diezmar y de ofrendar y de ayudar económicamente a aquellas personas que nos enseñan la palabra de Dios. Porque muchas veces esas personas no tienen ninguna otra entrada económica y cuando nosotros tenemos que Dios nos ha bendecido con el talento de las finanzas, que tenemos la posibilidad, recuerden que todo esto Dios lo enseña de una manera que cada uno dé según su capacidad. Entonces, es también la importancia de poder colaborar económicamente. Vamos para versículos del 11 al 13. Dice, ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor se hará de masa fermentada, porque en una ofrenda al Señor puesta al fuego no se deben quemar ni miel ni levadura. Llevarán al Señor levadura y miel como ofrenda de primicias, pero no las pondrán sobre el altar como aroma grato. Todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal y no dejarán que falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerles sal. Entonces, aquí el Señor prohíbe dos cosas, pero enseña que se debe utilizar una. Regula los ingredientes prohibidos y obligatorios en las ofrendas de cereal. Acuérdense que se llama minyan.
que se deben presentar ante el altar de Dios. Entonces, este pasaje nos enseña lo que se prohíbe estrictamente en el uso de estas ofrendas. Se prohíbe que la levadura y la miel, mientras que exige de forma obligatoria el uso de sal. Resulta que en la cultura bíblica la levadura, como lo hemos estado enseñando todo este tiempo, representa el pecado, la hipocresía y la corrupción. Así como un poco de levadura infla y altera toda la masa, el pecado se expande y corrompe el corazón humano. Lo que nos enseña a nosotros que así sea un pecado que nosotros consideremos chiquitico, o como llaman a veces pecados leves, no importa si sea un poquito, eso afecta nuestra santidad para presentarnos ante Dios. Científicamente, la levadura causa fermentación, que es un proceso de descomposición. El Dios vivo exige ofrendas que representen vida, pureza e incorrupción. Y eso es lo que luchamos todos los cristianos todos los días de nuestra vida. Porque como nosotros primeros todavía estamos viviendo en un mundo que vive bajo maldición, tenemos tres enemigos que nos atacan constantemente las 24 horas del día, todo el año, no paran ni de noche ni de día. Recuerden que nuestros grandes enemigos son Satanás a través de los demonios que utiliza, el mundo que nos enseña una cantidad de cosas que están totalmente contrarias a lo que nos enseña Dios y nuestra propia naturaleza pecaminosa, es decir, nuestra carne, nuestros deseos que quiere siempre hacer su voluntad y por lo general va en contra también de lo que Dios quiere para nosotros. Estamos luchando constantemente con eso que nos invita a hacer cosas que no debemos hacer. Entonces es bien difícil esa lucha, por eso es que la parte espiritual tiene que estar tan fortalecida. Entonces, siempre que se hable de la levadura, que así sea una gotica, que dejemos entrar dejemos abierta una ventanita y entre una gotica de pecado, eso ya nos daña la santidad. ¿Y por qué la miel? Eso lo aprendí también con este estudio porque pues nosotros conocemos que la miel es de los alimentos más puros y hermosos que hay porque pueden durar toda la vida, nunca se daña, pero aprendí que la miel purita no tiene ningún problema, pero cuando la miel se combina con algún otro elemento, también fermenta. Por ejemplo, ahí hacen la chicha, que es una bebida alcohólica colombiana para los que no saben. Entonces, la miel fermenta y se descompone con facilidad bajo ciertas condiciones. Representa la dulzura superficial o carnal que no puede sostenerse ante las pruebas del fuego divino. Entonces, ¿qué peligro tiene la miel? Que por encima es dulce y agradable. Por ejemplo, haces una galleta, le pones miel y si tú la lames, se siente el dulzor de la miel rico, pero eso fermenta y los hongos pueden estar adentro sin ser vistos, sin que nosotros los pudiéramos ver. Entonces podemos comernos esa galleta que sabe delicioso por la miel, pero estar contaminada. Miren ese simbolismo literal, con la parte, la enseñanza física literal y lo que nos simboliza espiritualmente, ¿no? El peligro constante en que estamos nosotros los seres humanos de estar ante cosas que aparentemente son hermosas, que son buenas y no nos digamos mentiras, el pecado es agradable, si no fuera agradable, pues nadie pecaría. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que pedirle constantemente la ayuda al Espíritu Santo para que nos fortalezca tanto para no caer en la tentación ni ser engañados por esos empaques de regalo tan hermosos, pero que nos llevan a alejarnos de Dios? Tanto la levadura como la miel se permitían en las ofrendas de primicias, en los primeros frutos de las cosechas cosechados por el sustento de los sacerdotes, pero nunca debían quemarse sobre el altar. Entonces, el proceso de pasar por el fuego hace que la miel se fermente y que dañe la ofrenda. Versículos 14 al 16. Si presentas al Señor una ofrenda de las primicias de tus cereales, esta será de trigo nuevo, molido y tostado al fuego. Es la ofrenda de cereal de tus primicias. Le pondrás aceite e incienso. Es una ofrenda de cereal. El sacerdote quemará parte del trigo nuevo y molido como ofrenda memorial junto con todo el incienso y el aceite. Es una ofrenda al Señor puesta al fuego.
Aquí se están explicando las instrucciones divinas para presentar la ofrenda de las primicias, es decir, los primeros frutos de la cosecha ante Dios. Este pasaje enseña que la adoración requiere entregar lo primero, lo mejor y hacerlo con una actitud de profunda gratitud. Entonces muchas personas dicen, pero yo no cosecho, yo no tengo nunca una primera cosecha. No se trata solamente de los primeros frutos, hablando de cosechas, de una fruta, de una verdura. También se puede llamar la primera cosecha, la primera ofrenda, por ejemplo, tu primer sueldo. Cuando empiezas a trabajar por primera vez, cuando cambias de trabajo y recibes tu primer sueldo en esa nueva empresa, el primer regalo que tu tía te dio en dinero, en fin, la primera vez que tú tienes algo en tu vida y le das las gracias a Dios por ese primer fruto. Las primicias nos recuerdan que Dios no acepta las obras de nuestro tiempo, dinero, talentos. Fíjese que también se refiere al tiempo y a los talentos. Él exige el primer lugar en nuestras vidas. Al fin de al cabo, chicos, nada, absolutamente nada de lo que nosotros tenemos lo pudiéramos tener si no es por la gracia y la misericordia de Dios. Al entregar lo primero de la cosecha o de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros talentos, demostramos fe, declaramos que confiamos en que Dios proveerá para el resto del año y que lo que tenemos realmente le pertenece a Dios. Teológicamente en el Nuevo Testamento identificamos a Jesucristo como esas primicias de los que murieron. Eso nos lo dice Primera de Corintios 15:20. Él, Jesucristo, es el grano perfecto, probado por el fuego del sufrimiento, todo lo que sufrió, que se entregó por completo a Dios como una ofrenda de olor grato. Mire toda esa representación, esa sombra de lo que iba a ser Jesucristo por amor a la humanidad. Y chicos, yo creo que hemos aprendido cosas maravillosas. Me encanta que podamos pasar a nuestra vida actual todo lo que Dios con actores de la vida real nos enseñó en el Antiguo Testamento para que nosotros pudiéramos entender cómo llevar nuestra vida espiritual hoy en día. Entonces, gracias por su atención. Dios mediante, nos veremos entonces la próxima semana. Vamos a ver cómo estamos de tiempo y para seguir en este estudio apasionante de Levítico. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias.